Bueno, buenos días, queridos alumnos. Por fin os envío, con cierto retraso, lo siento, os pido perdón, esta 10ª y última conferencia de nuestro ciclo sobre la pintura flamenca y holandesa, que va a corresponder a la zona de Holanda. Así como el otro día vimos la zona que correspondería a la actual Bélgica, hoy vamos a ver la de Holanda, la parte norte de los Países Bajos, que se separó, como vimos y como ya os lo he explicado varias veces, pero ahora reforzaremos el tema. En 1648 alcanzó su independencia y vamos a estudiar a estas dos grandes figuras, que son dos pintores extraordinarios que trabajaron en esta parte de los Países Bajos del norte: Rembrandt y Johannes Vermeer. Bueno, en primer lugar yo ya me voy a quitar, puesto que ya os he saludado y ya me habéis visto, y ahora ya nos vamos a concentrar en la conferencia. Bueno, esta es la región de Holanda, todo está lo que está señalado en rojo, dentro de los Países Bajos del norte. Esta zona es la que va a alcanzar su independencia finalmente ya por escrito, o sea, ya en la Paz de Westfalia, en este tratado de 1648, como os decía, después de unas guerras que, bueno, pues contra España, contra la corona española, que arruinaron, pues no sé, a todas las arcas de la corona española, porque fue una guerra muy costosa. Pero bueno, pues al final, pues toda esta provincia se consiguió la independencia en esta parte de Holanda que podéis ver aquí, aunque esta es la región de Holanda, la parte de lo que vamos a estudiar, donde se desarrollaron, y luego todos estos pintores, quiero decir, y luego aquí vemos el resto, ¿no? Frisia, la parte de Drenthe, Gueldres, bueno, todo que compone toda Holanda. Y después aquí podemos ver toda la zona de Bélgica, que es lo que estudiamos el otro día, con la parte sur, que era la que pertenecía a los llamados Países Bajos españoles entonces, y que, bueno, pues también se consiguieron su independencia. El caso es que toda esta parte norte va a ser protestante y la parte sur, donde trabajaba Rubens, etcétera, va a ser la parte católica. Y esto va a influir bastante también en este mundo de la pintura, como vamos a ver. Ah, bueno, se me ha olvidado deciros. He señalado aquí los lugares más donde nacen estos pintores y donde trabajan fundamentalmente, que podéis ver aquí. Ámsterdam es donde nace Rembrandt, y Leiden es la ciudad donde va a nacer Vermeer, y después se va a trabajar y a hacer toda su actividad en la ciudad de Delft. Y por eso se llama Vermeer de Delft también. Bueno, pues os voy a decir un poco cómo era la situación, aunque ya hablamos el otro día también, pero esta parte del norte era una zona que el comercio tuvo muchísimo desarrollo. Eran unos comerciantes muy poderosos, con mucho poder económico, y había una compañía que era la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, que en neerlandés veis que era como VOC, las iniciales, que fue creada en 1601, y gracias a esta Compañía de las Indias Orientales, en la que bueno, pues había una flota muy potente, porque como veis abajo os he puesto una imagen de este gran pintor, porque hay muchos pintores que aquí por tiempo no los podemos estudiar, que hacían estas imágenes de las flotas, del mar, de la flota tan poderosa como era la flota holandesa, y que hizo unos recorridos, pues como veis ahí, todas estas líneas blancas que salen de la VCO, perdón, de la VOC, eran las rutas por las que dominaban el comercio mundial. Entonces, claro, eran unas ciudades en Holanda que alcanzaron muchísimo poderío y con muchísimo dinero, para que con todas estas objetos que traían, no solamente las especias, que eran un mundo muy buscado, como sabéis, sino pues otro tipo de cosas, ¿no? Pues por ejemplo, todo esto derivó en traer pues todas las porcelanas, todas las sedas, un comercio muy importante con la zona oriental del mundo. Bueno,
Vamos a empezar ya con Rembrandt. Vemos aquí en este autorretrato muy de joven. Él pertenecía a una familia numerosa, porque eran 9 hermanos, que eran de una familia muy acomodada, que en realidad eran molineros, porque su padre tenía un molino a orillas del Rin y por eso se llamaba Van Rijn, es decir, era Harmen Gerrit van Rijn, porque tenía este molino a orillas del Rin. Y su madre, bueno, que no tenéis ahí el nombre, pero bueno, no os lo voy a decir, complicado, que era hija de un próspero también panadero, con lo cual parecía que entre el molino y la fabricación del pan pues tenían un poco toda esta relación de sus negocios, ¿no? Bueno, Rembrandt tuvo una educación muy, bueno, como pertenecía a una familia que tenía bastante poder, pues tuvo una educación muy completa y empezó él a estudiar, estuvo unos años estudiando latín, es decir, como veis, como veíamos el otro día también con Rubens, etcétera, eran muy preocupados por todo este mundo clásico, como si dijéramos, ¿no? Una vuelta al latín, el griego y a todo lo que es también el clasicismo de la pintura. De alguna manera ellos volvieron su mirada hacia esto. Aquí vemos, él tuvo 2 maestros, porque aquí sabemos que este que está en la imagen es el que ha conseguido esta imagen, que es Jacob van Swenenburg, que era un pintor de historia y retratos, y estuvo trabajando con él como aprendiz en su estudio en la ciudad de Leiden, donde les decía que nació, de 1621 a 23, porque Rembrandt comenzó a estudiar en la universidad, pero la verdad es que estuvo solamente un año y no le gustó mucho, en 1620, pero enseguida dejó estos estudios y él estaba ya muy por la pintura, le gustaba muchísimo, y por el dibujo. Y bueno, no he puesto ningún grabado de Rembrandt, pero fue un gran grabador, un hombre que estudió mucho. Tanto el dibujo como el grabado han sido dos disciplinas en las que él destacó muchísimo. Pero no me da tiempo de poneros los grabados, pero bueno, solamente para que sepáis eso, simplemente con saber cómo era de grande como pintor, su figura como pintor es suficiente. Luego tuvo otro maestro, Peter Lassmann, que fue cuando se trasladó a Rembrandt en 1624, estuvo 6 meses con este pintor, con Peter Lassmann. Ambos pintores, como veis, ahí lo he puesto, son pintores de historia y retratos. ¿Por qué? Porque era el género que estaba mejor valorado, el género de historia. Y no solamente, digamos, historia como lo entendemos ahora, ¿no? Como puede ser pues un acontecimiento histórico. No, era simplemente con las escenas, por ejemplo, del Nuevo o Antiguo Testamento, o con los retratos, eran ya muy famoso. Todo este género tenía estaba muy cotizado. Pero sobre todo como pintores de historia. Esto era casi más que el retrato. Y claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, que estos pintores no trabajaban, puesto que Holanda era protestante. Ya sabéis que las iglesias en Holanda, como luego os pondré alguna imagen, estaban con las paredes completamente desnudas, no así como en la zona de Bélgica, como Amberes, como vimos con Rubens, por ejemplo, sino que aquí ya esos encargos que la Iglesia católica proporcionaba a los pintores, aquí ya estaban ya liquidados, es decir, no existía ese florecimiento que podía haber sido también esa parte de la pintura, pero tuvo un florecimiento paralelo, digamos, porque ellos desarrollaron, por supuesto, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, pero también el retrato. Fueron 2 de los temas que más predilección y que más gustaron en esa época. Él volverá a Leiden después de 1624 de estar con Peter Lassmann en su estudio, y ya en 1625, un año después, Rembrandt ya abrió su estudio y se hizo pintor independiente. Bueno, aquí vemos una de las primeras pinturas. Esta, como veis, se desarrolla al aire libre con una tonalidad bastante clara,
con unos colores, sobre todo los rojos y los sepias, o los colores un poco, digamos, marrones, es lo que más va a tener en su pintura en esta primera época, en la que está todavía muy influenciado por la pintura de su maestro Peter Lassmann, como os he dicho, pintor de historia. Este cuadro, pues que cuenta esta lapidación de San Esteban, está considerado como un cuadro de historia. Bueno, pues en esta primera pintura, en la que todavía él no ha conseguido, digamos, destacar con su propia pintura, que está todavía influido por su maestro Lassmann, podemos ver que se desarrolla al aire libre, cosa que luego va a ser muy diferente. Es que ya veréis la pintura que va a desarrollar él después, va a ser muy diferente. Aquí él todavía está influenciado, como os decía, por su maestro, y además estos pintores no se comprenderían con los pintores italianos, y sobre todo con Caravaggio, que va a ser un pintor que les va a influir mucho, que como sabéis él desarrolló en torno a 1600 su pintura en Roma sobre todo, y con el tenebrismo, es decir, esas pinturas de contrastes, de luces y sombras. Eso es lo que va a desarrollar también Rembrandt, porque Rembrandt, lo mismo que Vermeer, ninguno de los dos salió de Holanda, no estuvieron, como era entonces la moda y hicieron otros pintores, como vimos el día pasado, como con Rubens y Van Dyck, etcétera, no salieron de su ciudad, es decir, excepto algún viaje corto, por ejemplo a La Haya o algún sitio así, no salieron de sus ciudades. Bueno, Leiden Vermeer porque se trasladó luego de Leiden a Delft, pero lo demás estuvieron en sus ciudades. Bueno, como veis, esta pintura pues está influido también por el caravaggismo, por estas sombras contrastadas con la luz, y es lo que vemos aquí. Y aquí le ha interesado también a Rembrandt expresar un movimiento, que era lo que estaba entonces de moda en el barroco, ¿no? Como vemos con ese chiquillo a la derecha que levanta un brazo porque están tirándole piedras, porque sabéis que San Esteban murió lapidado. Bueno, a la izquierda vemos en la sombra completamente a este personaje con ese turbante, que en esa época estaba muy de moda representar esos turbantes orientales, y bueno, pues unas edificaciones al fondo también muy oscuras, y destaca con mucha luz estas figuras que vemos en primer plano. Estas van a ser las pinturas características de un Rembrandt muy joven en estos años, que está trabajando todavía en su ciudad natal, Leiden. Bueno, esta pintura, él hizo muchísimos autorretratos. Este podríamos considerar también casi un autorretrato, ¿no? Aunque se le ve perdido, pero fijaros aquí ya cómo nos empieza a destacar él por su propio estilo, que es un estilo muy sobrio, muy realista, porque fijaros cómo nos describe este interior con esas paredes que están medio rotas, ¿no? Y él está delante de un cuadro bastante grande, delante del caballete, pero casi perdido en la composición, casi es el caballete con esa tabla que está pintando, van a ser casi los protagonistas, ¿no? Luego ya se nos va la vista hacia él, que está sujetando el tiento, que es esto de aquí, que veis es el tiento, que tenía, digamos, en su cabeza una piel o algo así, que era lo que se apoyaba en el lienzo para no apoyar la mano, porque estaba la pintura húmeda. Y luego tiene sus pinceles y su paleta, etcétera. Está ahí en ese interior tan sobrio, que es lo que va a caracterizar a Rembrandt en su pintura. Y luego con un colorido, como veis, que se va decantando cada vez hacia los tonos más cálidos, como podemos ver en sus cuadros que vamos a ir viendo. Bueno, fijaros, esta es una obra impactante que todavía la hace cuando está en Leiden, que es la Cena de Emaús. Fijaros qué iluminación consigue aquí. Aquí está viendo a Caravaggio, pero con su mirada, es decir, vemos ese contraste fuerte entre las sombras y las luces, porque fijaros que hay, bueno, esta es la Cena de Emaús, que es cuando los dos discípulos que están cenando con él, al partir el pan, Cristo, se dan cuenta de quién es. Y entonces uno de ellos está, fijaros ahí, el que está aquí, está como asustado, ¿no? Porque ha comprendido lo que es, y entonces está como escapándose. Y luego aquí está el otro, fijaros, que ha comprendido que es Cristo, pero en vez de alejarse es el que ha ido a sus pies, digamos, como en signo de reverencia.
Y después vemos a esta mujer, que es la que se supone, fijaros qué preciosidad, porque cómo es esta imagen de esta mujer que está en la cocina, ¿no?, ante ese fuego. Entonces a él lo que le va a interesar aquí es estudiar estos contrastes de las luces y las sombras, porque fijaros detrás de la cabeza de Cristo, esa luz tan blanca en la que se recorta la silueta de Cristo, que es impresionante, ¿no?, como ha contribuido a que después de ese foco tan luminoso todo lo demás quede en una penumbra bastante acentuada. Bueno, aquí vemos una obra. Él al principio va a manejar muy bien estos juegos, como os decía, de las luces y las sombras, a partir de la pintura de Caravaggio, pero él con su propio estilo, su propia formación. Bueno, como veis, representa a Jeremías, que está lamentando la destrucción de Jerusalén, en la que aparece al fondo el templo y el fuego que está destruyendo la ciudad por los asirios. Y aquí lo veis que él ha conseguido sacar algunas de las riquezas, como veis lo que tiene delante, como esa especie de objetos lujosos que tiene delante de orfebrería. Ha conseguido sacar esto del templo y está aquí lamentándose por lo que ha sucedido, ¿no? Probablemente, bueno, todo eso luego él está apoyado, fijaros, en un libro que será seguramente el libro de las lamentaciones de Jeremías. Bueno, pues también es sobrecogedora, ¿no?, la imagen en esa especie de interior, casi como una ruina también, como una cueva, y la que luego vemos esa abertura que os decía. Está con toda minuciosidad, porque él, sobre todo en esta primera etapa de su carrera, le va a gustar mucho representar con todo lujo de detalles todas las vestimentas, los objetos, y sobre todo, fijaros cómo es la cabeza de Jeremías, ¿no? Él va a interpretar muy bien todos los ancianos, sus anatomías, como vamos a ir viendo. Bueno, él por fin se traslada en 1631, ya había hecho cierta clientela en Leiden, y por fin se va a trasladar a Ámsterdam, que va a ser donde ya va a vivir y va a desarrollar el resto de su carrera. Bueno, el núcleo de Ámsterdam fundamentalmente está aquí. Aquí está el mar, el río Amstel, que lo rodea. Bueno, como veis también aquí todas las murallas. Y bueno, no me voy a detener mucho en esto porque luego se nos pasa el tiempo. Vamos a ir a su pintura. Fijaros aquí, claro, comenzó ya a ser famoso solamente con esto. Fijaros qué retrato. Por eso os he puesto esta imagen en detalle de este personaje, que fue amigo suyo y fue el primero que le encomendó el hacer un retrato. Este es el primer retrato que hace Rembrandt. Fijaros cómo se nota aquí, cómo se ve que es un gran maestro, ¿no? Bueno, nos muestra a este hombre lujosamente vestido, ¿no?, con esta capa con piel, con esa gola que lleva, que luego ya veremos que no se van a utilizar este tipo de golas, con este sombrero apoyado en una silla, con una cartela en la mano. Y bueno, pues esto ya solamente este retrato que veis, fijaros en la imagen del detalle del rostro, como está pintado, es una maravilla. Pero no solamente como esté pintado, por toda la minuciosidad de cómo están hechos los pelos, cómo está dado la pintura, la carnación, con esa especie de veladuras que tiene. Bueno, no, es simplemente cómo sabe captar la psicología de los personajes, llegar al alma de sus personajes. Eso es una de las características más definitorias del estilo de este gran artista. Bueno, este retrato le hizo muy famoso y a partir de ahí le van a encargar muchos retratos. Claro, los hombres poderosos de la ciudad de Ámsterdam, que como os decía, es una ciudad muy rica donde iba a parar el comercio de todo el mundo. Bueno, aquí en esta otra pintura, que fijaros, podemos decir que casi la protagonista es la escalera. Fijaros qué escalera de caracol, que enseguida se nos va la vista hacia ella, luego nos fijamos en los personajes. En este interior, en el que entra con esa fuerza, esa luz por la izquierda, y en el que vemos a este filósofo en meditación. Vemos que tiene en la mesa a su lado unos libros que son los que seguramente habrá estado leyendo, y parece que está como meditando en lo que ha leído, ¿no? El interior es prodigioso. Luego vemos a esta mujer que está atizando el fuego,
y que en ese interior tan impactante, a mí por lo menos me lo parece, ¿no? Con esa escalera de caracol en ese interior donde vemos, fíjate que no se ve, fijaros que no se ve de cerca el rostro del hombre, del filósofo, pero cómo comprendemos, ¿no? Que está como metido completamente en sus pensamientos en esta composición tan preciosa. Bueno, aquí va a hacer, os lo he puesto porque él sobre todo va a pintar unos interiores muy llamativos, ¿no? Pero también va a hacer algunas obras que se desarrollan en el exterior, como puede ser este Rapto de Europa, que ya lo hemos visto en otras pinturas, que bueno, pues por ejemplo en el mismo Tiziano, ¿no? Cuando lo vimos en la pintura veneciana. Bueno, esto se presenta en muchísimos pintores, ¿no? El mismo Rubens hizo esta composición. Bueno, aquí lo vemos que sigue una composición completamente derivada de los pintores flamencos. Bueno, digamos, ya Holanda se acaba casi de separar, pero está en esa tradición de una parte muy clara a la izquierda, donde vemos a Europa, que es raptada por Zeus, que se ha transformado en toro, y cuando ya ha cogido confianza la joven y se ha montado en él, pues él sale corriendo hacia el mar para llevársela. Bueno, que se quedan sus compañeras a la orilla, que era lo que os iba a explicar, ¿no? Que es esta composición en la que hay a la izquierda esa luz tan clara, y a la derecha, formando casi una curva en esta composición, se desarrolla toda esa zona un poco boscosa, ¿no? Donde podemos ver ese carro con todo lujo de detalles, y a las compañeras de Europa que estaban con ella allí, que se habían parado, porque ella era hija de un rey, y entonces se han parado, o sea, a ver en esa orilla, a ver este toro que era precioso, blanco, y a decorarlo con flores y con cosas, que es cuando él huye. Pero la composición, como veis, es muy del gusto de esa época, en la que hay una parte, sobre todo de Rembrandt, en la que hay una parte muy clara, y luego ya esa penumbra a la derecha de fondo, y luego pues esa ciudad con un barco que podemos ver a la izquierda. Aquí os he traído un detalle donde, claro, podemos ver en estos detalles un poco más de cerca todas esta manera de hacer de Rembrandt. Fijaros, esta joven que se queda mirando a sus compañeras un poco aterrorizada, ¿no? Agarrándose ahí como puede al toro Zeus que la está secuestrando. Bueno, al fondo, como veis, también es muy curioso porque vemos aquí una grúa de la época. Fijaros, como veíamos por ejemplo en Bruegel cuando hacían estos tipos de pinturas de la Torre de Babel, este tipo de grúas que se utilizaban entonces, y bueno, pues ese paisaje que se desarrolla ahí, la misma atención que concede a una cosa como al tema central, pues también a estos fondos Rembrandt. Bueno, y aquí llegamos a una parte de su carrera que va a ser también pues que va a tener mucha importancia, ¿no? Porque esto era, bueno, es el título, como veis, la lección de anatomía del doctor Nicolas Talp, que es el que sujeta con una pinza pues estos músculos y estos tendones de este cadáver, de esta lección de anatomía. Pero lo que es impactante, más que el cadáver, que es donde primero se va nuestra vista, porque es lo que tiene más luz, ¿no? Y parece que de ahí se refleja a todo lo demás, una luz que entra por la izquierda y que ilumina todas estas facciones de estos personajes. Es que fijaros, cada uno cómo ha retratado a estos hombres, porque claro, estos son retratos de verdad, y estos que pertenecían a este gremio de doctores, a este gremio de la medicina, pues es los que le van a encargar este retrato, y estos son los que llevaban, digamos, la voz cantante en el gremio de los médicos, y los que van a encargarle este retrato. Como veis, cada uno está pintado de una manera, mirando, pues unos miran hacia un sitio, los otros tienen una cara más a lo mejor de interés, otros pues están como más despistados. Bueno, esto lo podemos ver muy bien que es uno de los cuadros también más famosos, y aquí además es cuando él empezó a tener una fama más consolidada como retratista, y sobre todo como retratista de gremios, aquí como gremios de médicos,
gremios como hacían otros pintores, ¿no? Como os decía, pues aquí no le encargaban en la iglesia, pero todos estos gremios de pañeros o gremios, etcétera, pues le encargaban a los pintores este tipo de pinturas, ¿no? Ahora os voy a mostrar este detalle que es fabuloso, porque fijaros como cada uno tiene una mirada, ¿no? Muy claro, como es este que está mirando tan llamativo, ¿no? Lo que está explicando el doctor Tulp, o este otro, este está mirando hacia el pintor, lo mismo que este otro también una cara como inquieto mirando hacia allí. Bueno, son unos retratos espléndidos, porque él como retratista pues era un lujo de retratista, por eso le encargaban tantas cosas. Bueno, este es como luce, que también os lo quería enseñar cuando estuvimos con Van Gogh en Ámsterdam, pues por supuesto fuimos al Rijksmuseum. Y así luce en estas paredes preciosas tapizadas con estas sedas, este cuadro, ¿no? Como muchos de ellos lo quería mostrar entero, porque no solamente vemos las paredes del museo, sino cómo son los marcos holandeses. Todo en ello es muy sobrio. Como ves, la composición es perfectamente sobria, con estos casi una paleta muy restringida, blancos, negros, algo de rojo, algo de sepia, pero sobre todo es unas paredes muy sobrias en las que nada destaca, y unos marcos que solían ser de madera, a veces de madera de ébano, sino pues a madera pintada así en oscuro, pues que son así sin ninguna otra tipo de decoración estos marcos. Bueno, él, como sabéis, en esta época, y además hay muchos pintores especializados en marinas, como Ruysdael, por ejemplo, o Bema, Van Velde, que es el que hemos visto antes, etcétera. Pero él solo va a pintar esta marina. Como vemos aquí, es un pintor prodigioso, porque hasta estos temas los hace de manera fabulosa. Fijaros que esto es Cristo en el mar de Galilea, cuando se desata, que va con sus discípulos, con estos hombres, al lago de Galilea, y se desata esta tremenda tempestad, y él consigue, pues logra calmar la tempestad. Fijaros, está aquí Cristo, y luego pues es que es precioso también digamos, este cuadro, esta marina, ¿no? Porque por la luz, el estudio de la luz, a mí muchas cosas me recuerda un poco a Turner también. Esa luz que viene tan de la derecha y que sobre todo en esa ola que explota en el barco es algo prodigioso, y como se agarran ellos a lo que pueden, y luego la parte de la derecha donde está Cristo está más en calma, y se representan como dos mundos, ¿no? Uno de la calma con Cristo a la derecha, y luego el otro, los marineros que están intentando salvar ese barco y que no se destruya. Bueno, es un cuadro, como veis, fabuloso, en un tema que ya no volvió a tocar Rembrandt. Bueno, él se va a casar en el 34 con esta mujer, Saskia van Willenburg, que era una mujer que procedía de una familia pues bastante poderosa, de una familia muy buena, porque era hija del burgomaestre de una ciudad, de Leeuwarden. Y bueno, pues se casaron en el 34, como os decía, tuvieron 4 hijos, y hasta que murió Saskia en 1642, pues estuvieron casados. Pero solamente, pues ya sabéis, en esta época era muy difícil que sobrevivieran los niños, solamente se salvó Titus, que fue el que murió, incluso un año antes que su padre, pero fue el que vivió más tiempo de los 4 hijos que tuvieron. Bueno, aquí vemos a Saskia, que era una joven muy bella, y que él la va a utilizar de modelo, no solamente porque era muy bella, sino porque estaba muy enamorado, y eso lo vamos a ver. Era una época que en estos años 30 va a ser muy feliz, hasta que murió Saskia en el 42, Rembrandt va a ser muy feliz. Como veis, aquí es un retrato bellísimo con este sombrero rojo, con la pluma, en la que, bueno, pues Saskia nos aparece muy sonriente, con toda esa claridad de su rostro sobre ese fondo oscuro. Bueno, él va a tener por parte del Statuder de Holanda, Frederick de Orange, el que vimos que Jordaens le pintaba un palacio, unas pinturas fabulosas. Bueno, le va a encargar, por medio de su, digamos, de secretario que visitó a Rubens. Ya le había visitado en Leiden, pero le vuelve a encargar, ya cuando está en Ámsterdam, le encarga una serie de pinturas con la Pasión de Cristo, y quería que se basaran
en las que había pintado Rubens para ¿os acordáis, no? Bueno, la he puesto ahí, mira, para la iglesia de Amberes, ¿no? Para la catedral de Amberes. Bueno, pues una con la elevación de la cruz, que él Rubens hizo un tríptico, como os acordáis, prodigioso, entre 1610 y 12, y estas pinturas son de 1633, luego continúa haciéndoles casi hasta el año 46, otros temas de esta pasión, pero os voy a mostrar estos dos que son los primeros de los que le encargaron. Como veis, él de alguna manera, ¿no?, con ese momento de la elevación de la cruz, se basa en la pintura de Rubens, pero fijaros qué dos mundos hay entre uno y otro, ¿no? Ese Rubens con esas diagonales, con esos cuerpos musculosos, con ese movimiento, no tiene nada que ver a esta pintura de Rembrandt, que es mucho más íntima, más intimista, más detallada, con esos juegos de luces y sombras, como muy acusados, ¿no?, ante unas sombras muy oscuras, donde destaca aquí, por ejemplo, el cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a ver, no me voy a detener demasiado en cada cosa, porque luego pasa lo que pasa. Bueno, aquí veis la otra, Descendimiento de la Cruz. Fijaros también, dentro de que Rembrandt se basa en Rubens por la composición, digamos, de alguna manera, pero son dos mundos, como veis, que no tienen nada que ver, ¿no? Hay una especie de, digamos, de estatismo en Rembrandt, ¿no?, con esta figura que permanece aquí, estas figuras de pie. Fijaros cómo esto es mucho más vertical todo ello, ¿no? Y sin embargo aquí es el poder de las composiciones barrocas con esas diagonales tremendas. Bueno, pues vemos que también dentro de ese mundo son dos obras maestras, ¿no? Lo que pasa que sí le dijeron, cuando le hicieron este encargo, que tenían que ser basadas en Rubens, pero de menor tamaño, porque claro, todas, fijaros, son 90 por 65, al lado de las de Rubens, que eran casi 3 metros de alto, ahora mismo no me acuerdo, pero eran enormes. Bueno, pues estas, claro, tenían que decorar casas, porque no decoraban iglesias, puesto que las iglesias, como sabéis, tenían que estar vacías. Y esto es lo que os quiero mostrar aquí. Como había especialistas en todo, en estos pintores de los Países Bajos, pues había un pintor como Peter Jan Sanegan, que pintaban iglesias, especializados solamente en pintar iglesias. Un pintor muy interesante que hubo porque creo que en Thyssen tienen una pintura de este pintor, hicieron hace unos años una exposición muy interesante, en la que hay un catálogo. Bueno, pues esto era para mostraros cómo son las iglesias de esta zona, ¿no?, de Holanda. Había pasado todas esas vicisitudes que con la furia que hubo contra la parte religiosa, digamos, católica, y todas estas iglesias quedaron vacías. ¿Os acordáis que también os conté que, por ejemplo, en Gante, el famoso altar de Gante, el políptico enorme de los hermanos Van Eyck, pues tuvieron que esconderlo, porque es que las masas buscaban todas las obras de las iglesias y las destruían. Bueno, afortunadamente aquello se salvó y está allí en Gante. Bueno, eso era lo que os quería explicar. Y son unos pintores tan extraordinarios en todo, que hasta este es fabuloso también. Por eso os he puesto estos dos detalles, para que vierais cómo era lo de las iglesias vacías, ¿no? Que viene un poco al caso de todas estas pinturas, que claro, no eran para colgarse en iglesias. La cosa es que aquí os muestro otro de este encargo que le hicieron a Rubens, que es esta Ascensión de Cristo. Bueno, pues esta pintura de Rubens, aunque sea muy particular, pues tiene siempre una base de algo. Y aquí podemos ver cómo se ha basado en Tiziano, porque claro, todo esto no salió nunca. Los que lo habéis visto conmigo, esta pintura, la Asunción de la Virgen en Frari, en Venecia, pues es una enorme, de grande, fabulosa, pero aquí él se ha basado pues en las estampas que había en esa época, que circulaban por todo, de todas las pinturas que había famosas por todas partes. Fijaros la postura de Cristo, que es la Ascensión, claro. Tiziano pintó la Asunción de la Virgen. Es un poco lo mismo, ¿no? Esos dos mundos, con la misma postura, la Virgen que hizo Tiziano, con la que hace Rembrandt, que sube hacia el Espíritu Santo. Bueno, este es uno de los pocos cuadros, por no decir el único que hay en España. No recuerdo yo que hubiera otro. Bueno,
es Judith. Esta Judith, que ya sabéis que es la que cortó la cabeza a Holofernes cuando va a su campamento, el campamento de los asirios, para emborracharlo y cortarle la cabeza. Bueno, esta estaba considerada muchos años como Artemisia. Bueno, pues al final decidieron que tenía que ser Judith. Es un cuadro que ha estado muy estropeado con esos fondos, que les ha pasado mucho a los cuadros de Rembrandt, esos fondos que son oscuros, como veis pues tienen un envejecimiento muy malo, porque estos fondos oscuros, cuando antes las restauraciones que se hacían eran con unos productos muy cáusticos, desaparecían casi los fondos y las cosas que había en esos fondos, y bueno, este es uno de los casos, ¿no? Entonces tampoco se ve muy bien qué es lo que hay en ese fondo. Aquí sí vemos a una mujer anciana que podía ser la que acompañaba a Judith al campamento de Holofernes, ¿no? La que luego metió en un saco que parece sostener en su mano, algo así como un saco, se ve la mano, para meter allí dentro la cabeza. Y bueno, esta joven, fijaros que está a la izquierda, es una doncella, parece que ha llegado con sus mejores galas, Judith, al campamento para tener este encuentro con Holofernes, y le está ofreciendo una copa de vino en una copa Nautilus, que es como se llaman estas copas, ¿no? Que es estas conchas preciosas, ¿no? Que venían en esos barcos cargados de tesoros, pues venían de las Indias orientales, todo este tipo de cosas, productos, y como todo les servía para hacer cosas de lujo, pues hacían este tipo de copas, que ahí os he puesto un detalle, ¿no? Estos se montaban así con oro, con metales preciosos, y luego se trabajaban. Bueno, ahí podéis ver la que le está ofreciendo, es más sencilla, pero es también una preciosidad, una copa de vino en una copa Nautilus. Bueno, Judith, como la vemos, va espléndida vestida, con esa cara un poco desconfiada y un poco expectante, ¿no?, a lo que va a suceder. Y luego en la mesa, la pequeña que tiene ahí, con un tapete de esos preciosos que tanto abundaban y que se colocaban en tantas pinturas, y está la firma de Rembrandt, la veis, ¿no? Y un libro al lado, bueno, que todo representado con ese pincel prodigioso de Rembrandt en esta época. Estamos todavía en los años 30, donde todo es muy minucioso, como podéis ver, la misma copa o la vestimenta de Judith. Bueno, esta es una obra no muy conocida que está en Viena, que es Cupido con una burbuja de jabón. A mí este cuadro me parece precioso, en el que Rembrandt ha utilizado aquí una paleta un poco más rica, ¿no?, con más pigmentos, más cromática, en la que Cupido, fijaros que es una delicia de niño, allí se ve perfectamente su ala y el carcaj donde tiene las flechas, y el arco que está a un lado encima de esos cojines en esta especie de cama. Y él está haciendo una pompa de jabón, es como si está interrumpiendo el momento que está soplando y está mirando hacia el pintor con una cara pues deliciosa, porque la verdad es que es un niño que es una delicia de niño como está representado, y está haciendo una pompa de jabón. Porque ¿qué significa eso? Es como una vanitas, ¿no? Es un momento, la vida es un momento, es como una burbuja de jabón espléndida y preciosa, que luego en un momento dado se rompe y se acaba. Es como demostrar un poco la fragilidad de la vida, ¿no?, en este cuadro tan precioso. Bueno, aquí estamos viendo, es un cuadro, como veis, muy machacado, con los barnices que están sin terminar de quitar. La verdad es que lo he buscado por activa y por pasiva, a ver si lo conseguía, está en 3D, a ver si conseguía una imagen pues ya restaurado, porque está, aunque Rembrandt hace todo con una luz dorada, casi todo, pero aquí tiene una, fijaros aquí, que me he ido para, a ver, espera. Bueno, fijaros cómo es este fondo, cómo está, con estas manchas, como de barnices oxidados, antiguos. Bueno, ya que vengo por aquí con el ratón, con el virus, pues os enseño esta especie de pavo, o faisán, no sé muy bien lo que es, que se hacían pues unos platos, veis aquí como una especie de torta que se metía como en los hornos y que se hacía con la carne picada, etcétera, y luego para adornar pues se colocaba pues el pavo, lo que habían utilizado ahí con sus plumas y todo. Bueno, pues aquí vemos que está la pareja
él está brindando con esa preciosa copa que se utilizaban entonces en Holanda, y que están pues muy contentos ambos, los dos mirando hacia atrás, ¿no? Vemos a Saskia sentada en sus rodillas y él con su espada. En fin, era una época muy buena para él, los años 30, donde tuvo, bueno, pues alcanzó mucha fama y tenía mucho poder adquisitivo. Y están los dos, bueno, a él le gustaba mucho, no le voy a decir casi disfrazarse, pero sí le gustaba ponerse pues unos sombreros exóticos o disfrazarse con un turbante, y todo eso lo podemos ver en sus autorretratos, que tiene como 80 autorretratos más o menos, ¿no? Entre los que hacen grabados y los que hacen en las pinturas. Aquí os he puesto algunos para mostrar cómo eran. Bueno, esto es una pintura también de las más famosas de Rembrandt, que es el Festín de Baltasar. Este rey que está celebrando un banquete con las vajilla que había, vajilla divina, como si dijéramos, del templo de Jerusalén. Y claro, ¿qué pasa? Que están en el festín y sale una mano que viene como del cielo y en la pared escribe Mene Tekel Ufarsin, es decir, según lo interpretó luego Daniel, porque era muy difícil de interpretar, pues bueno, venía a decir que ya su trono, su reinado se había acabado y que él ya iba a morir. Y bueno, pues esto, fijaros el momento que describe, porque él murió esa noche, Baltasar, esa noche, y cómo describe a todos los personajes, ¿no? Algunos permanecen un poco más ajenos. Esta mujer que está a la derecha, con una de las copas que se le está cayendo del susto, porque es que claro, y luego cómo va vestido Baltasar, es algo prodigioso, y su rostro, ¿no? En ese momento horrorizado, cuando está viendo esta visión, con su turbante, con una corona, en fin, la capa que tiene, todas las decoraciones doradas, todas las cadenas, en fin. Y luego, fijaros esos dos personajes que están de frente casi, esa mujer y ese hombre con barba, que están también asustados, ¿no? Se cae una copa, ¿la veis? Debajo de las manos de esa mujer se cae una copa, se derrama el líquido también. Y bueno, pues es un cuadro también fabuloso, ¿no? No solamente por cómo está plasmado todo, ¿no? Sino el tratamiento que hace de las luces y las sombras, que es algo muy estudiado por Rembrandt y que hace su pintura que sea algo único. Bueno, ¿os acordáis del rapto de Ganimedes de Rubens, no? Para recordarlo os lo he puesto ahí. Y bueno, pues aquí también lo va a hacer Rembrandt. Pero fijaros la diferencia, porque claro, esto es, pues no sé, es casi como, es una historia tremenda, porque es de Zeus, que se enamoraba de todo lo que se movía, se enamora de este joven, que lo vemos mucho más lógico en la obra de Rubens, ¿no? Porque es un joven pues muy guapo, que lo va a hacer copero de los dioses, es decir, el que va a servir las copas a los dioses. Pero aquí la que hace Rembrandt es muy, muy interesante y como un poco, en fin, casi como pederasta, ¿no? Zeus, porque fijaros que es un niño aquí Ganimedes, y cómo lo lleva con unas cerezas que debería estar cogiendo el niño en el momento en que se lo lleva el águila, que el niño está llorando y lo coge con sus garras. Fijaros cómo lo sujeta, y el niño en ese momento del susto, fijaros, se está haciendo pis y todo, lo veis aquí, ¿no? Es una cosa curiosísima. Y bueno, aquí a Rembrandt no le ha importado nada el fondo, tampoco el águila, como a Rubens le importaba que le hiciera Snyders, aquí no. Es todo una oscuridad en toda esa escena, y sin embargo, pues fijaros cómo incide la luz en ese pobre niño que hace que está en ese momento terrible para él, ¿no? Bueno, él va a pintar una Danae, ¿no? Como ya la hemos visto también en otros pintores, y aquí va a hacer, ya sabéis que Danae era una joven muy bella, hija de Acrisio, el rey, que, bueno, pues como había una profecía en la que se decía que el rey iba a ser matado por su nieto, iba a ser asesinado por su nieto, encierra a su hija Danae en una torre con su doncella, que la vemos ahí, y para que no pueda ningún hombre penetrar allí. Pero claro, ya sabemos lo que era Zeus. Entonces se le ocurre enviar una lluvia de oro
que va a ser con la que va a tomar posesión de esta joven, que la vemos ahí en el lecho, un lecho precioso, con muchos dorados, y la que está, además, la vemos mejor en el detalle, fijaros de la cara que he puesto a la derecha, en la que la joven está como expectante, ¿no? Como expectante, lo mismo que podemos ver a su doncella que está tras la cortina, están esperando el amor, como esperando el amor, ¿no? Ella está ahí con esa mano casi como acogiendo a esa lluvia dorada que va a transformarse Zeus en ese momento. Es un cuadro también espléndido. Y este es un cuadro que es la aparición de Cristo a María Magdalena. Como sabéis, Magdalena acudió al sepulcro cuando había muerto, se encontró que estaba vacío y esos dos ángeles que estaban allí le dijeron que había resucitado. Y entonces ella se encuentra con la propia figura de Cristo, que lo vemos ahí, con ese sombrero y una pala, vestido como de jardinero, y le pregunta, pero este hombre que estaba aquí muerto, ¿dónde está? Y entonces, bueno, pues él les presenta y ya les reconoce que es Cristo. Y entonces él le dice la famosa frase de no li me tangere, no me toques. Y entonces Magdalena, que había acudido, como veis, con el tarro de ungüentos y para ungir al Señor, a Cristo, bueno, pues se queda ahí con esa cara asombrada. Y es muy bonito porque es un paisaje precioso, con una luz dorada de atardecer, muy dentro de la línea de todas estas obras que hace Rembrandt en esta época. Y este es un paisaje ya, solamente un paisaje, es decir, donde el género se ha convertido, ya sabéis que a través de Patinir, por ejemplo, que ya lo vimos, pues ya era un género el paisaje, ¿no? Y él, en esta época había unos paisajistas fabulosos, como os he dicho antes, como Ruysdael, por ejemplo, en la que solamente el protagonista era el paisaje, y este es uno de los pocos paisajes que va a pintar Rembrandt, ¿no? Con estas luces tormentosas en el cielo, que va a ser muy característico de la pintura flamenca y holandesa de la época. Y aquí veis esos dos árboles sobre el puente casi, que están recibiendo la luz del sol, ¿no? En esta especie de atardecer también con una luz ciertamente un poco dorada. Bueno, el matrimonio en el 39, cuando él tenía mucho poder en uno de los mejores barrios de la ciudad, se compraron esta casa, ¿no? Bueno, pues es una casa que luego va a llevarle a la ruina, ¿no? Porque era una casa carísima en el mejor barrio de la ciudad. Bueno, ahí os muestro cómo está ahora, es el museo de Rembrandt, en el que podemos ver cómo estaba más o menos decorado, ¿no? Los muebles, las porcelanas orientales, el suelo, que esos suelos son muy característicos de la pintura holandesa de esta época, y el taller que tenía él, que lo veis abajo a la izquierda, y a la derecha algunos grabados y algunas planchas y los objetos que él utilizaba para hacer los grabados que hizo. Bueno, aquí lo vemos en esta época en la que él todavía era muy poderoso, vestido de una manera muy lujosa. En 1640 tenía aún 34 años, él ya sabéis que nace en 1606, y bueno, pues apoyado en esa especie de mesa o de balaustre, lo podemos ver con ese rostro como muy serio, pero al mismo tiempo pues muy satisfecho, porque en esta época él tenía mucho poder y vivía una vida, todavía vivía Saskia, y él vivía en una vida, en un mundo muy confortable, y vivían muy contentos. Bueno, este va a ser, como sabéis, es un cuadro enorme, porque fijaros lo que mide, 3,63 m por 4,37 m, enorme, es la obra maestra, una de las obras maestras de Rembrandt, porque la verdad es que tiene muchas, pero esta es muy conocida porque está en el Rijksmuseum, en una pared sola esta obra. Y bueno, pues era una de esas compañías que salían pues a recorrer las calles para que, en fin, no hubiera peleas o no hubiera motines, o para, en fin, hacían eso, lo que se llama una compañía militar para vigilar que no hubiera desmanes y que todo estuviera de acuerdo y bien. Entonces es la compañía la que le encarga este cuadro, que es una compañía que está dirigida por este personaje vestido de negro, que es el Frans van Inkock, y al lado está el teniente Willem van Ruytenburg, que son los que le encargan
este cuadro, pero en la que también van a salir el resto de los componentes de la compañía, que son como 18. Y cada uno tenía que pagar una parte. Se supone que el capitán y el teniente tendrían que pagar más, pero todos son retratos, que era lo que se hacía en esta época de estos miembros de esta compañía, ¿no? Que los veis, pues que están sobre todo el capitán y el teniente muy lujosamente vestidos. Eran una compañía de arcabuceros, ¿no? Como veis, ahí están con sus mosquetones, sus arcabuces, sus lanzas. En fin, bueno, pues es un cuadro que es una obra maestra increíble, preciosa, en la que se llamaba Ronda de Noche, porque como os decía, estos fondos estaban muy deteriorados, y bueno, por fin era muy oscuro, toda esta oscuridad del fondo, pero todavía era más negra, y entonces por eso en el 19 se le llamaba la Ronda de Noche, pero en realidad pues el título es el que tiene ahora, pero bueno, no le han desmontado del Ronda de Noche, que es mucho más corto y más fácil de retener. Bueno, pues como veis también los estudios de las luces y las sombras son algo prodigioso, ¿no? Los estudios de los rostros de cada personaje, que verdaderamente son dignos de estudiar cada uno, porque son auténticos retratos preciosos. Y luego vemos que hay una especie de joven, casi como un fantasma, una niña, fijaros que lleva un gallo colgado en su cinto, y es un poco el emblema de esta compañía de arcabuceros, que era digamos su emblema, su escudo, ¿no? Y ahí lo podemos ver en esta niña. No sabemos, siempre ha sido un misterio, ¿no?, la aparición de esta niña en este cuadro. Bueno, para comparar, ya lo estudiamos a Frans Hals cuando hicimos Moro y Hals el retrato. Bueno, pues lo vemos aquí, el típico retrato que hacía de las guardias en esos momentos que se hacían de estas compañías, ¿no? Fijaros qué diferencia, y ellos también dos mundos, ¿no? Es que son increíbles, como pintaba Rembrandt, como tenía él bueno, el otro es también holandés, porque es de Haarlem, ¿no? Frans Hals. Bueno, pero también, pues como lo pintaban, como ven este mismo tema, dos pintores de la misma zona. Bueno, aquí os pongo el detalle, ¿no?, del capitán y del teniente, con algunos detalles, los podéis ver, de espadas, de lanzas, las vestimentas que llevan, los cascos de los soldados, los gorros detrás, en fin, es todo hecho con una minuciosidad preciosa. Esta obra se restauró el año pasado. Bueno, y aquí os pongo que está cargando esta especie de mosquetón, este arcabuz, a la niña con el gallo, que también tiene un movimiento como de huida hacia la derecha. Bueno, pues es también muy representativo de este cuadro, ¿no? Y bueno, pues esto en la Plaza Rembrandt de Ámsterdam se hicieron en bronce todos estos personajes. Es muy, muy bonito de ver. Bueno, no os he mencionado que está la estatua de él, claro, esa especie de monumento con toda esta compañía debajo, me parece precioso. Bueno, siguiendo con su pintura, fijaros aquí ya cómo ha evolucionado un poco más, ¿no? No sé si esta, porque ya es del 45. Bueno, Saskia muere en el 42, empiezan sus problemas económicos, y él va a seguir haciendo una pintura, pero fijaros cómo es, porque claro, hay unas pinturas, pues eso, sus autorretratos, las pinturas de Saskia, son pinturas para él, eso lo va a hacer para él, para sí mismo, para su casa. Y esta joven, que no sabemos quién era, fijaros cómo es casi como una niña, es una preciosidad, ¿no?, como posa para él, con fijaros el fondo, es un fondo tan suelto, en el que no hay nada que nos interrumpa, ¿no?, ver a esta joven que está apoyada en esa especie de pretil, y que, bueno, pues ya la mirada lo dice todo, ¿no? Es una mirada entre tierna, inquisitiva, un poco, ¿no?, mirando hacia el pintor, para ese cabello, con qué manera de pintar tan suelta, ¿no? Él aquí es más él, ¿no?, como pasaba con Rubens, ¿no?, este tipo de pinturas para él mismo. Bueno, aquí podemos ver que él va a hacer algunos retratos también, algunas figuras del Nuevo Testamento, algunas escenas. También es delicioso, porque es una escena muy íntima, que es lo que a él le va a gustar hacer en estos interiores. Con la Sagrada Familia vemos ahí a San José trabajando con una especie de hacha, una hachuela,
y con estos angelitos, la Sagrada Familia con ángeles, que están, fijaros qué manera tan distinta, porque Rubens los hacía completamente movidos y volando para aquí y para allá, y esto es otra cosa, es una cosa mucho más estática, mucho más serena, con una sutilidad para todo impresionante. Bueno, de aquí podéis ver la imagen de la Virgen con el niño en la cuna, que es una delicia también, claro, lo que él también había experimentado con sus hijos, que es maravilloso, ¿no? Esta escena preciosa, la Virgen con el libro en la mano. Bueno, os voy a mostrar algún detalle. Y luego quería mostraros aquí que esto es un brasero para los pies, luego lo veremos también con Vermeer, que se utilizaba entonces, ¿no? Luego lo veremos también. Bueno, aquí os muestro un detalle. Fijaros también cómo ya se nota a partir de los años 40, como os he dicho, Saskia muere en el 42 y él empieza con sus problemas económicos, y él ya tiene una manera de pintar como mucho más suelta, ya no es tan minuciosa, ¿no? Como podemos ver, una pincelada más amplia. Bueno, él va a hacer también este descanso a la huida a Egipto, que no sabemos si era para él o algún encargo para vender, en el que él se va a basar en otro pintor que era especialista en hacer escenas nocturnas, como es esta, ¿no? Adam Scheimer, que pintaba todo sobre cobre. Fijaros cómo se parecen estas dos obras, ¿no? Aquí vemos a la izquierda la de Rembrandt y a la derecha la de Scheimer. Bueno, Susana y los viejos es un tema que también lo hemos visto en Rubens, como os lo he puesto ahí para recordar. Fijaros qué escenas tan distintas, ¿no? No solamente por el colorido, sino también por el movimiento, digamos por la interioridad que tienen las obras de Rembrandt, ¿no? Fijaros la postura de Susana, salen los viejos hacia ella para aprovecharse de ella, uno le está quitando también la túnica que lleva, que le cubre de alguna manera, y cómo mira ella, ¿no? hacia el pintor, que digamos, con sus vestimentas preciosas que están colocadas ahí en esa especie de sillón que tiene ahí, en ese lugar. Y luego vemos os he puesto también la versión de su maestro, ¿os acordáis? Peter Lassmann, ¿no? Que con él aprendió mucho también, se basa en esa pues se parece mucho, no es que se base, pero se parece mucho a esa composición de Peter Lassmann, ¿no? Entonces se podría considerar también una pintura de historia. Bueno, aquí podéis ver, esta la hizo indudablemente para él, Hendrike. Cuando murió Saskia en el 42, él cogió a una muchacha, bueno, es una persona, para que le ayudara con el niño. No sé si todavía ya no vivía ninguno de nada más que Titus, y esta mujer va a ser al final su compañera y su modelo. Y aquí podemos ver un cuadro prodigioso, que fijaros cómo es este cuadro, cómo está hecho, cómo está pintado, cómo se ve que era algo para él, ¿no? Va a pintar a Hendrike, que ha dejado sus ricas vestiduras ahí detrás, y se está metiendo en un arroyo, o sea, como si fuera a bañarse, a hacerse un aseo. Fijaros cómo es la vestimenta que lleva ella, ¿no? Qué brochazos para dar esa pintura blanca, y qué ligereza para hacer ese rostro que queda medio en la penumbra. Bueno, es algo, a mí me parece esta es una obra muy sencilla como cantidad de las de Rembrandt, pero es de una belleza y un intimismo y una sutilidad, la que tiene una sutileza impresionante, ¿no? Bueno, con ella tendrá una hija, Cornelia. Bueno, aquí os pongo, como os he dicho antes, sus retratos son fabulosos. Este era un hombre muy poderoso que se dedicaba al comercio, sobre todo de la seda, y él lo va a retratar, era amigo de este personaje, le encarga hacer este cuadro en el 54, que está poniéndose, fijaros, va a salir de casa y se está poniendo un guante, nada nos estorba detrás, es un fondo neutro sobre el que destaca esta figura de Jan Six, que está hecha también con esa mirada un poco triste, ¿no? Un poco melancólica, porque hay una melancolía y una poesía en la pintura también de este pintor. Podemos ver también como su pincelada es mucho más suelta. Lo que vamos a ver ahora, fijaros en este detalle del rostro, que es fabuloso. Fijaros cómo es el cuello de esta especie de chaqueta que lleva, ¿no? Cómo está pintada con estos brochazos, cómo son estas botonaduras, todo está hecho con una soltura, pero sobre todo esta penetración psicológica hacia sus personajes.
Bueno, también va a hacer esta obra, evidentemente para su propio disfrute, de Titus, que está estudiando. Él era un poco mayor, quizá que está representado como si fuera más niño, pero parece que tenía ya 12 años o una cosa así, y está representado con esos papeles, está estudiando con una pluma en la mano, el tintero en la otra, y se ve con esa mirada ensimismada, como si estuviera pensando en lo que tiene que poner en esas hojas. Bueno, esta es una obra también en la que también lo he puesto ahora porque, bueno, él perdió en estos años, en el 55, este es el buey desollado, que es una época muy triste porque él está perdiendo todo. Él perdido a Saskia, que la adoraba, y luego está perdiendo todo su patrimonio, incluso la casa que tiene, con una colección de pinturas, todos los pintores que les compraba cuadros, estampas, dibujos, grabados. Todo esto fue para atender a todas las deudas que tenía, que fueron vendidas en subasta pública. Bueno, aquí le veis en uno de sus últimos autorretratos. Fijaros qué pinceladas también más sueltas, qué bonito, ¿no? Tiene el tiento en la mano, la paleta y los pinceles, y está vestido con ese gorro. Hay también una mirada un poco ya como de triste melancolía, ¿no?, en su rostro, porque en el 61, este es el año que él se arruina definitivamente, se tiene que ir a otra casa mucho más sencilla, y además hizo albaceas, como albaceas, o bueno, un poco los que llevaban todas las cuentas y todo lo que tenían, para que no le dejaran sin nada a los acreedores. Entonces Hendrike y su hijo Titus eran los que llevaban todas estas cosas. Bueno, ahora os voy a mostrar otro cuadro también prodigioso, porque es el síndico, los síndicos de los pañeros, que todos estos personajes, como os decía antes, que son los que llevaban todo esto de los... Claro, tenía que estar todo muy vigilado, ¿no?, por la producción de telas, el teñido de las telas era muy importante, y todo esto estaba vigilado por una serie de síndicos o de personajes que llevaban todos estos gremios. Bueno, aquí veis a los retratos, se lo encargaron a él y quisieron incluir, porque veis que todos están como signo de distinción, con estos sombreros típicos holandeses y esta especie de cuellos, etcétera, y todos están retratados sobre esta mesa con un punto de vista un poco bajo, y al fondo vemos, fijaros aquí, un hombre que va sin sombrero, porque este era un hombre que trabajaba, no era parte de los síndicos estos, pero era un hombre que trabajaba en el teñido de los paños, y él era el que había inventado un teñido especial, y por eso consideraron que debía de estar representado aquí. Fijaros cómo son también los rostros de cada uno, los fondos que no le importan, pero bueno, ha puesto ahí una especie de habitación con estas maderas, etcétera, y el mantel, este mantel alfombrado que es tan característico de estas pinturas. Bueno, pues es, como veis, unos retratos también prodigiosos. Esta es una de sus últimas pinturas, porque este es el año en que murió, el regreso del hijo pródigo. A mí me parece fabulosa, porque fijaros ya cómo está pintado. Claro, él, bueno, pues en realidad tenía 63 años, no era tan mayor, pero ya estaba con todas estas vicisitudes que había pasado, estaba muy machacado, estaba ya muy triste y muy, en fin, todo eso muy apesadumbrado, y todo eso se nota también en su pintura, ¿no? La vista tampoco ya la tenía muy bien. Y bueno, pues en esto que es el padre, cómo recibe al hijo pródigo, a mí me parece fabuloso, ¿no?, porque cómo es la ternura que hay en ese abrazo, cómo acoge con sus dos manos al hijo. Me parece que es de una belleza, de una poesía y de una simplicidad al mismo tiempo fabuloso, ¿no? Aquí podemos ver, os voy a mostrar un detalle, fijaros cómo es el hijo, cómo se apoya sobre su padre, esas manos y ese rostro de este anciano, acogiendo a este hijo que ha llevado esa vida disoluta y ahora lo acoge de nuevo en su seno. Bueno, pues esto es como lo que os he puesto de testamento de Rembrandt, que él falleció en el 69, como os decía, el 4 de octubre, está enterrado en esa iglesia, y vemos ahí el monumento, y ahí os he puesto un detalle fabuloso de cómo son sus últimos autorretratos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver a otro pintor, Johannes Vermeer, de Delft, que es de una generación casi posterior, ¿no?, porque nace en 1632 y Rembrandt había nacido en 1606. Bueno, iba a vivir en Delft, como os decía, y aquí os muestro pues una vista que veremos luego de Delft, fabulosa.
Bueno, él va a tener dos maestros. La verdad es que no se sabe, no os puedo contar mucho de su vida porque no se conoce casi nada. O sea, es un pintor que además no tuvo, digamos, en vida, sí, tuvo cierta fama, pero luego su pintura cayó completamente en el olvido y fue descubierto, como pasó muchas veces, entre otras cosas, con otros pintores, bueno, por ejemplo, pues, con la pintura, los impresionistas fueron los que descubrieron en el siglo XIX muchos de estos pintores que habían caído en el olvido, ¿no? Y Vermeer fue uno de ellos. Parece ser, no se sabe muy bien, que tuvo a estos dos pintores, ninguno muy famoso, desgraciadamente, más conocido Karel Fabritius, que os he puesto ahí sus señas de identidad, su cuadro, digamos, más emblemático, que es el jilguero. Fijaros qué preciosidad, que se ataban a estas con una cadenita, como podéis ver en esas jaulas, como los niños que hemos visto, ¿no?, de Rubens o de Van Eyck, de Van Dyck, con eso, que jugaban con los pajaritos atados. Bueno, pues era una costumbre, y Karel Fabritius hace este cuadro que es fabuloso. De él sí se conoce ese autorretrato y no se sabe mucho más de cuáles fueron sus orígenes ni nada. Bueno, de alguna manera se sabe que entró en la guilda o el gremio de pintores de Delft en el año 53 y que se casó con una mujer que tenía una madre pues bastante poder económico interesante, que era Catarina Bolnes, y que se convirtió al catolicismo porque su mujer y su suegra eran católicas. Bueno, pues esta es una de las primeras obras que él hace, o pintura de historia, como si dijéramos, que era todo lo que los pintores querían hacer, porque les parecía el género más importante, porque el resto de los géneros, pues como os decía, el retrato también era importante, pero por ejemplo pues el paisaje, la pintura de animales, pues todo ese tipo, las marinas, pues no eran tan importantes. Bueno, pues aquí vemos una de las primeras pinturas. Él, como os decía, se convierte al catolicismo y va a hacer esta escena basándose un poco en la pintura italiana, ¿no? Veis que aquí es una composición en la que ya él empieza a tener algunos rasgos propios, como por ejemplo la joven que está sentada delante de Cristo, pero bueno, pues no es una pintura característica de su estilo, porque él enseguida va a derivar a un estilo propio que va a ser fabuloso, como vamos a ver, porque este pintor es algo fabuloso. Bueno, esta es una también de esas pinturas que hace en esa primera época. Ese personaje de la izquierda, dicen algunos que podía ser su autorretrato, pero como no se sabe, pues tampoco se da por muy seguro. Bueno, pues hace esta serie de personajes, fijaros con esta. Ya empieza él a tener, fijaros, la copa, la jarra para el vino, ya empieza a tener un poco algunas características que es lo que van a definir su estilo posteriormente, ¿no? Estos mantones alfobrados que hace él, que van a tener mucha fama en todos sus cuadros, como vamos a ver ahora. Fijaros aquí, por ejemplo. Bueno, esta es una de sus primeras pinturas ya en las que se denota un poco su estilo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver a la joven dormida. En realidad no se sabe si tiene cierto carácter moralizante, ¿no? Vemos a esta mujer en la que parece que está bebida, ¿no? Porque, no sé, eso dicen algunos autores. O lo mismo puede ser una escena pues de un interior con esta joven, que no tiene por qué trascender, sino ser una escena doméstica, que ser otra cosa, pero algunos estudiosos dicen que, claro, pues una mujer que bebía, porque, bueno, pues está aquí una copa. Lo que pasa es que no se ve muy bien, fijaros, aquí hay una copa que se ha derramado, pero que se ha quedado ya pues un poco a través del tiempo y de las limpiezas excesivas a veces, pues ha quedado que casi no se aprecia. Pero se ve que como que se puede considerar que es una mujer que está, bueno, pues que se ha dedicado a beber y que se ha quedado dormida, y entonces no es una mujer. Todo esto puede llevar también, digamos, al adulterio, bueno, que podría ser reprobable. Pero bueno, yo entiendo, no sé por qué, tiendo más a ver, no sé, unas escenas de interior con mucha poesía, que están pintadas magistralmente, sin que tenga que ver necesariamente una escena moralizante en todo esto, ¿no? Miramos una silla a la derecha, fijaros,
con unas cabezas como de león, que la va a utilizar mucho porque él va a tener una serie de elementos, como lo mismo que estos mantones alfombrados, que van a aparecer en muchas de sus pinturas. Bueno, fijaros qué curioso, porque este cuadro, cuando se estudió, ya veis este hueco de la puerta, se piensa que estaba acompañada con un caballero o que venía un caballero, y aquí vemos la figura en una radiografía que deja las capas de pintura que vemos con los ojos, las deja transparentes y podemos ver el interior, bueno, lo que es una radiografía, ¿no? Y se ve un hombre con sombrero, aquí el rostro, que está entrando o saliendo de esta habitación, es algo muy, muy curioso. Bueno, luego va a hacer esta serie de pinturas de jóvenes, mujeres, que van a ser predominantemente las protagonistas de sus cuadros, que están o bien leyendo cartas o bien tocando algún instrumento. Bueno, pues son estas mujeres que les entra la luz por una ventana, por una vidriera, en este caso está aquí recogido la cortina roja ahí arriba. La silla, fijaros que es igual que la otra que hemos visto, y en primer término podemos ver una preciosidad, porque es el mantón alfombrado que va a aparecer en muchas de sus obras, y luego un plato con unas frutas. Ella está leyendo muy entretenida esa carta al borde de la ventana, y ahora veréis un detalle que es muy bonito. Bueno, me gusta también, fijaros, porque está claro, se hacía como una habitación, ¿no? Tenía aquí una cortina y se cerraba esta habitación. No sabemos si aquí era esa habitación, si aquí detrás había la cama, como solía ser frecuentemente. Y bueno, podemos ver su reflejo. Ahora veréis un detalle en la vidriera. Fijaros, está reflejada aquí en la vidriera. Y está aquí contenida un poco toda la esencia de lo que va a ser esta pintura tan poética, tan intimista, con esa luz tan impresionante como la sabe captar. O sea, él la sabe plasmar de una manera fabulosa, ¿no?, en sus obras. Fijaros aquí en el mantón alfombrado y el plato con la fruta. Este es un plato de Delft, ¿no? Había una porcelana muy buena en Delft, que era así blanca y azul, imitando un poco la porcelana china, y vemos el mantel, que aquí ya empezamos a ver esa característica pincelada que tiene Vermeer. Fijaros cómo son estos puntos de luz. Bueno, pues esto lo hacía así, cargado, unos puntitos de luz, casi es como puntillista, ¿no?, la pincelada, ¿no?, como los pintores puntillistas después del post-impresionismo. Bueno, aquí está con un joven, en la que, bueno, se ve que ella está con una copa. Ahí os he puesto dos reflejos de las copas que se utilizaban entonces, que se llamaban Romer, y al fondo hay un mapa de Holanda y Frisia, de un conocido Baltasar Florich, que era un conocido hombre que dibujaba, que hacía planos. Esto es un pintor, un artista. Bueno, más que pintor, bueno, pues que hacía este tipo de mapas, ¿no?, cartógrafo. Bueno, aquí podemos ver cómo esta joven, que está muy sonriente con esta visita de este oficial, ¿no?, es un hombre que es un oficial, y que está también con una copa. Bueno, pues también se podría considerar que podría ser reprobable la escena, ¿no?, de que esta joven que estaba bebiendo y que, bueno, pues no le importaban las labores de la casa. Bueno, lo que dicen muchos. Bueno, yo veo más un interior muy agradable con esta pareja que está aquí y que están gozando en este lugar tan precioso, con la luz que entra por la izquierda. Bueno, como veis, aquí aparece el caballero, iluminado de una manera especial, casi en la sombra, pero que se recorta y que en gran tamaño. Entonces siempre se piensa que porque ya estaba funcionando la cámara oscura. Precisamente hay un libro que se llama Vermeer Cámara, en la que se estudia un poco sus obras como si fuera con la cámara oscura. Y bueno, pues aquí Vermeer y la cámara oscura, también una serie la cámara oscura lo he puesto aquí en grande, así como una habitación, porque podía ser mucho más pequeña, para que vierais un poco cómo es, ¿no? Se hacía un agujero esto estaba tapado todo, está aquí abierto para que lo viéramos cómo era el interior. Era un interior oscuro, tenía un orificio, la cámara, se ponía lo que se quería retratar, un modelo, lo que sea, y luego entraba por ese agujero y se podía copiar en un papel lo que se reflejaba, es decir, el dibujo, lo que sea, que era invertido, pero que luego los pintores pues le daban la vuelta y lo trabajaban en su estudio, ¿no? Se piensa que él utilizaba esta cámara oscura para hacer algunas de sus composiciones.
Fijaros aquí también cómo es esta pintura deliciosa, ¿no? De esta calle, la callejuela, se llama la pequeña calle o callejuela, que vemos una mujer en esta zona trabajando aquí como una tinaja, y luego está otra que está haciendo labor, dos niños jugando. Es una sensación la que dan las pinturas de Vermeer, como de soledad, un poco como de intimismo también, ¿no? Un poco como digamos como Rembrandt, pero con otra captación de la luz. Es que son dos pintores que hacen con la luz una poesía con sus obras, ¿no? Son dos pintores en los que trabajan la luz de una manera tan diferente, porque fijaros uno al otro, son dos mundos, pero que hacen de la luz sus obras de una manera prodigiosa. Fijaros aquí cómo cómo son estas paredes, ¿no? Como veis el trabajo de los ladrillos, que entonces hacía mucho en ladrillo todas estas viviendas, y os voy a mostrar un detalle de los dos niños jugando en la calle, y luego la mujer que está en esa especie en ese corredor que hay ahí con una tinaja, no sabemos si coge agua, etcétera, y luego la mujer que está haciendo labor. Pero fijaros, porque esta es una obra una fotografía muy de detalle, es decir, en la que podemos ver, fijaros cómo son las pinceladas para hacer los ladrillos, ¿no? Estos pequeños puntos que pone él, pero la cara, fijaros, de esta, se supone que es una anciana, fijaros, no está nada más que esbozada, qué sensación de que está trabajando, ¿no? Como los dos niños de espaldas, que no se les ve la cara, pero que se ve perfectamente. Bueno, es algo prodigioso, ¿no? Cómo está hecha esta pintura. Bueno, esta es una también muy famosa. A mí no me gusta porque me recuerda a un producto que se anuncia en televisión, y me da mucha rabia cuando hacen esas cosas, ¿no? Porque luego le quitan un poco ese carácter que tienen, ¿no? Bueno, de todas maneras, es igual a lo que vamos. Es una obra preciosa, donde está esta mujer, como siempre, con esa ventana que entra la luz por la izquierda, que se ve que es una especie de criada, ¿no? Por el tocado que lleva, la cofia esa, y luego pues todo cómo trabaja cada objeto, cada cosa. Bueno, él va a ser un pintor de los amarillos, los grises, los blancos y los azules. El azul que veis aquí es precioso, ¿no? Se utilizaban varios azules en pintura, bueno, luego ya os lo he explicado otras veces. Bueno, vemos que está con una jarra echando pues leche en esa especie de cuenco, y ahí tiene unos panes. Cómo está trabajado todo, es increíble, ¿no? La belleza de todo. Y aquí os quería mostrar lo que os decía antes, que se ve mejor en el detalle. Bueno, primero vemos los baldosines de Delft. Estos en muchas casas se colocaban así en la parte baja, ¿no? del suelo, que ahora no me sale el nombre, bueno, en esto como si fueran los zócalos, eso, del suelo. Es como un brasero. Ahora os voy a mostrar. Bueno, pues no, creí que sí, luego creo que viene el detalle, perdón, bueno, fijaros cómo es esto, cómo se ve la característica pincelada de Vermeer para hacer estas cosas, ¿no? Lo que os decía, los panes, fijaros las luces, ¿no? Esta pincelada cargada de pasta que lo hace como puntitos, todo como a puntitos. Es increíble, es una cosa que no hemos visto hasta ahora en ningún otro pintor. Fijaros el azul que es del mandil que lleva ella, ¿no? La parte amarilla es el corpiño que lleva, y digamos que el azul es el delantal. Fijaros que son casi como burbujas, ¿no? De distintos tonos para hacer ese azul del delantal, que podemos ver los pliegues ahí perfectamente, porque bueno, os lo voy a señalar, es justamente esta zona de aquí, lo que estamos viendo ahí. Bueno, este azul, el azul Vermeer, bueno, es de muchos pintores, porque esto lo hemos visto desde Van der Veen, de los hermanos Van Eyck. Es un azul que se sacaba del lapislázuli, es decir, de esta piedra semipreciosa que procedía de Afganistán, ni más ni menos, y que se trabajaba y se sometía a unos procesos químicos muy laboriosos para obtener este pigmento purísimo, porque aquí él lo utiliza de una manera magistral. Bueno, y esto era lo que os decía, que se ve aquí debajo del cuadro de la lechera. Vemos los baldosines estos, los azulejos de Delft, y luego vemos braseritos que usaban, que tienen unos orificios arriba. Aquí se ponían los carbones en este refractario de barro, y aquí vemos los orificios, y aquí se podían poner los pies para que no pasaran frío, ¿no?
fijaros cómo se ven los angelitos aquí que componen este suelo, y luego esta maravilla de cada objeto es un cuadro. Bueno, os he puesto muy gracioso porque aquí se ve estos cuadros de monos que gustaban tanto a la sociedad de Ámsterdam, de los holandeses, con los monos, las familias se representaban, y como podemos ver, pues la madre mona está ahí sentada con el braserito que tiene para los pies, se ven hasta los orificios. Bueno, se llamaba, el nombre que se tenía en francés era el mignon de dame, ¿no? El mignon, no sé, es como la monería, ¿no? Nunca mejor dicho, con este cuadro de los monos. Bueno, sigamos con nuestro maravilloso Vermeer. Aquí vemos esta dama bebiendo con un caballero, en la que, bueno, pues está esa jarra blanca que veis que sostiene él con su mano derecha, muy típica también de Vermeer, la debía de tener él para hacerla. Y luego hay un paisaje con un marco dorado, se ve que es un interior pues muy casi aristocrático, ¿no? Una poderosa burguesía más que nada, en la que también hay una vidriera que está abierta, en los que hay una serie de símbolos que se piensa que hacía alusión algunos historiadores han dicho eso, que a la templanza. Con lo cual, bueno, pues vendrías a confirmar un poco esa teoría de que todas estas conductas de las mujeres bebiendo pues serían unas conductas reprobables, ¿no? Porque todo esto pues podía llevar al adulterio, en fin, al abandono un poco de las tareas del hogar, etcétera. Bueno, de todas maneras nos deleitamos con la belleza de estas composiciones que son únicas, de una belleza única. Fijaros en la silla que tiene como un laúd ahí, también el mantón alfombrado que lo saca en diversas composiciones. El enlosado, aquí no es blanco y negro, es como ocre y negro, que es también bellísimo y le sirve a él para hacer estas perspectivas. Y bueno, pues es una luz con una manera tan poética de plasmarla que es algo único. Bueno, precisamente había puesto yo el poder del vino como arma de seducción, ¿no? Era considerado un poco eso. Aquí veis lo de la templanza en la vidriera, con algunas características de lo que simbolizaba los símbolos de la templanza, y luego la silla con el laúd, la mesa con la jarra, en fin, un poco todo esto. Bueno, aquí otra de sus obras maestras, para mí casi todas son obras maestras, porque él no pintó mucho y además han sido unas pinturas que estaban casi como desaparecidas, porque además hubo una cosa tremenda, que fue una explosión de un polvorín en Delft, en el que murió Karel Fabritius, el que pintó, lo que se considera su maestro, que pintó el jilguero, murió en esa gran explosión. Se piensa que también muchas pinturas pudieron ser destruidas en esta explosión, que murió muchísima gente. Bueno, aquí os muestro una imagen de Delft plasmada por él, que también es una belleza, con algunas de las iglesias importantes y con el río Schia, no sé cómo se pronuncia, y con algunos personajes delante. Se piensa que también en esta pintura tan poética que pinta su ciudad desde el otro lado del río, la parte sur, pues es algo también que ha hecho con la cámara oscura y que está lleno de poesía y de quietud y de una especie de armonía, como hace él en sus propios colores, con todo, ¿no? Bueno, en este detalle podéis ver ese puntillismo que se ve en las luces, tanto del barco como de las edificaciones que vemos ahí, que es una preciosidad. Y bueno, vamos a ver también esta pintura de la mujer con la jarra de agua, que está también abriendo esa vidriera. Es una composición también muy poética y muy preciosa, ¿no? Fijaros el detalle. Son como tintas planas. Fijaros qué modernidad tiene la pintura también de Vermeer, ¿no? Porque son, pues como está hecha la carnación de esa mano y la jarra, ¿no? Esa manera de pintar. Luego fijaros el reflejo de la especie de jofaina o la palangana esta que hay abajo, cómo se refleja toda el mantón alfombrado que está ahí, ¿no? Como son los azules. Todo esto están hechos todos con lapislázuli, como os decía, un pigmento carísimo. Como esto, fijaros el manto que tiene ahí, esa especie de ropaje, en esta mesa preciosa de roble, que debía ser de su suegra, de María Thins, en la que vemos a esta mujer con una balanza, que no sabemos si es su mujer, Caterina, si está embarazada, en fin. Y luego es muy curioso, porque fijaros el cuadro del fondo, es el juicio final, y ella está con la balanza, está pesando estas joyas, ahora os mostraré un detalle.
y cómo es esa penumbra, ¿no? Porque hay una penumbra en toda esta escena que hace esta como muy intimista, ¿no? Esta pintura. Fijaros, es prodigioso, ¿no? Como es la balanza, porque claro, en el cuadro del juicio final está Cristo también pesando las almas. Bueno, pues aquí está ella pesando estos objetos o las monedas de oro, etcétera. Como veis, una gran belleza. Bueno, estas pinturas en las que la música, tanto como el placer del vino, pues están inmersas en estas reflejados en estas pinturas, fijaros como en la habitación, ¿no? Con este suelo también, el mantón alfombrado, la jarra blanca que suele incluir en varias de sus composiciones, y fijaros cómo es el virginal que está tocando la joven, que se refleja ella misma, la vemos su cara en el espejo que está en la pared. Bueno, que es una preciosidad. Y en este virginal está escrito música letitie comes medicina dolorum. La música es la compañera del placer y medicina contra el dolor. Eso está escrito, no sé, me parece que en esta, bueno, el joven parece su maestro de música. Bueno, aquí os muestro el detalle de la famosa jarra de porcelana de Delft. Y bueno, pues ahora la joven de la perla. A ver, ya sabéis que esta es una preciosísima pintura que está en La Haya, en el Marius, la que él pinta a esta joven, que no se sabe exactamente si era como en el libro de la joven de la perla, no se sabe si era alguna sirvienta que trabajaba en su casa y la viste de esta manera un poco oriental, con este turbante de su azul precioso. Bueno, pues es una imagen también prodigiosa de este retrato, que bueno, se llaman tronis también, que significa tipo o expresión, ¿no? Que era con lo que los artistas de alguna manera demostraban su valía a la hora de pintar, ¿no? Que eran solamente como sacar como el embusto, las pinturas en busto, y las hacían pues eso con pequeño tamaño, bueno, pues para hacer un poco, para demostrar, o sea, no se sabe si esto seguramente es un troni, pero bueno, en cualquier caso significa este retrato. Fijaros qué belleza. Bueno, aquí se sabe por algunos estudios que se han hecho sobre este cuadro cuando se restauró, debía de tener pestañas y los pelos también de las cejas, de las pestañas y de las cejas. Bueno, está un poco desvaído todo ello porque está con los excesos de las limpiezas, sufren mucho las pinturas. Bueno, ahí os he puesto una imagen del libro, por si no lo habéis visto, lo mismo leído, o lo mismo que la película de La joven de la perla es fabulosa, es una bellísima, que además como te haces idea un poco de cómo era toda la vida, cada fotograma casi es una pintura, yo la recomiendo vivamente. Y pues es muy entretenida, La joven de la perla, se deja leer muy bien. Bueno, cuando se restauró el cuadro, ya hace unos cuantos años, pues se hicieron estos estudios. Fijaros, aquí se ve una radiografía en la que se ve el bastidor y la parte salen los blancos, que el blanco de plomo, que es lo que se ve mejor. Y por estos estudios se ha visto que la joven estaba más pintadas, más detalles, ¿no? Esta es con luz ultravioleta, en la que se pueden ver todas las faltas que tenía, que no son muchas, y después pues esto con luz rasante, se puede ver si está la pintura levantada, etcétera. Bueno. Luego estas de las cartas, como os he dicho antes, o bien la que está leyendo la carta, la que recibe una carta, la que está escribiendo una carta, como es este caso. Esta es una pelliza que parece una especie de chaqueta con esta piel tan bonita, de lince, bueno, ahora no me voy a acordar, pero es una piel muy cara, y que era una chaqueta que debía de tener su esposa Catarina, y que bueno, pues que la usaba él, todas estas cosas para hacer con estos modelos que utilizaba, o con estas jóvenes que retrataba. Pues está esta joven aquí escribiendo en un momento que levanta la vista hacia el pintor, escribiendo esta carta. Este es un peinado que se llevaba mucho también, con esa especie de lazos, armiño, eso, que no me acordaba. Bueno, estoy ya llegando al final, no os preocupéis, porque ya comprendo que es que me paso, no sé. La verdad es que ni me he fijado a qué hora he empezado, pero he procurado aligerar mucho también toda la cantidad de diapositivas que había metido. Bueno. Aquí veis otra escena de música
preciosa en la que se ven estos cuadros al fondo, un paisaje probablemente de Rothschild, y esta, que es, fijaros lo que curioso, que es la alcahueta, es decir, esta joven que pintó este Dirk van Waburen, que es un pintor seguidor de Caravaggio, porque, como os he dicho, Caravaggio en la pintura holandesa influyó muchísimo, y todos estos pintores se fijaban mucho en la pintura italiana de esa época, evidentemente. Bueno, pues aquí podemos ver este cuadro de Waburen, que era un pintor caravallista de Utrecht, de la ciudad de Utrecht, que allí había una escuela caravallista muy importante, y este pertenecía a esa escuela. Y es curioso porque parece que hace un poco alusión, bueno, pues no sé, de alguna manera, ¿no?, a lo que podría ser esta composición de este caballero con estas dos jóvenes. Bueno, en realidad es un trío de música, porque no sabemos si tiene una connotación muy clara ese cuadro de la alcahueta con esto, porque son unas jóvenes, una está cantando, la que está de pie, la otra tocando el clavicémbalo o el clavecín, no se vio mucho de instrumentos, pero algo así, y el hombre que parece que lleva como una especie de que está tocando un instrumento, porque como veis tiene como un laúd, quizá fuera un soldado, bueno, no sé. Luego hay como un violín, un cello en el suelo, y la luz que incide en ese mantón precioso, en esa especie de alfombra que está ahí. Bueno, una preciosidad, como veis, el suelo también con esa especie de damero, bueno, una maravilla. Bueno, el arte de la pintura, esta es la que se considera, la que os he puesto yo como autorretrato, porque se ve al pintor pintando a una joven, que en realidad se trata de Clio, que era la musa griega de la historia y la poesía épica. Como veis, es una habitación en la que vemos a través, se ha abierto esa cortina preciosa que aparece a la izquierda, para que nosotros podamos ver lo que sucede ahí, que es decir, es este pintor que está pintando, es el arte de la pintura, y está pintando la cabeza de la joven. Veis que está en el caballete con el tiento y el pincel pintando las hojas que tiene de laurel, probablemente esta joven en la cabeza, que sujeta un libro. Esto está basado en esa imagen que os he puesto ahí, que es Clio, que es la iconología de Cesare Ripa, que este hombre, pues en esa me parece que en una época anterior, en el siglo anterior, escribió este libro en la que, bueno, pues hablaba de toda la iconología, ¿no?, de todos estos personajes que se consideraban, pues eso, que eran iconográficamente muy importantes este libro, porque se basaban los pintores para hacer todos estos personajes, pues que podían ser del Olimpo, o que podían ser personajes mitológicos. Bueno, pues eso es un poco lo que él representa en su iconología, y lo que les sirve a los pintores para basarse en hacer algunas pinturas, porque veis que claramente de esa imagen que vemos ahí del libro de Clio está basándose, ¿no?, con esa especie de trompeta y con el libro en la mano. Bueno, pues es un interior que es lo que más nos interesa, como veis, bellísimo. Fijaros la lámpara, que es una lámpara holandesa típica, y luego lo que es ese mapa de las provincias de los Países Bajos del norte, donde hay unas vistas de ciudades, y luego el pintor en su caballete, ¿no?, con esa vestimenta tan original. Y bueno, pues es una preciosidad de cuadro, es que no hay palabras no hay epítetos suficientes para alabar toda esta obra de Vermeer, ¿no?, en todos los sentidos, el estudio de la luz, el estudio de los objetos, el estudio de todo lo que representa, es algo fabuloso, ¿no?, con esa luz poética, y estas son unas obras llenas de poesía. Bueno, aquí os pongo unos detalles donde podemos ver mejor las dos figuras principales. Y luego, pues volviendo a las cartas que tanto juego le dan a él para hacer. Fijaros otra vez la chaqueta que lleva, que es la misma, con la piel forrada de piel y de color amarillo. Aquí aparecen sus colores, ¿no?, los amarillos, los azules, en fin, esos colores que tanto caracterizan a su paleta. Bueno, pues esta joven que se queda como muy reflexiva, porque la sirvienta le está entregando una carta que ha recibido mientras estaba escribiendo ella otra.
bueno, pues se queda así un poco suspensa, pensativa en el momento en que recibe esa carta. Fijaros qué preciosidad también es esta composición, ¿no? Con ese mantel azul, el cofrecillo que tiene delante, cada detalle es una joya, las perlas, el pendiente, los rizos que tiene sobre el rostro, esa especie de moño que lleva atrás con esa especie de perlas también. Bueno, es algo prodigioso como este pintor puede sacar tanto provecho de la luz y de sus composiciones. Bueno, pues aquí la carta de amor. Aquí vemos, es más amplia porque vemos un corredor en el que, bueno, pues está, fijaros, aquí podemos ver la firma de Vermeer. Son muy pocos los cuadros firmados por él, ¿no? Tiene la J, la V, la M de Vermeer. Bueno, esta joven le están también entregando una carta, ¿no? Entonces hay una mirada cómplice de la doncella que le entrega la carta de amor. Ella se queda así un poco suspensa, que está tocando ese laúd. Bueno, pues el interior también, como veis, cuando plasma otras cosas que no son solo como las figuras, las protagonistas, pues todo es protagonista, ¿no? La pared de este corredor, la escoba que tiene ahí con los zuecos, las partituras en una silla en el corredor, la cortina, los cuadros al fondo. Fijaros que hay una marina ahí. Bueno, pues es algo prodigioso todo lo que pintaba, prodigioso. Bueno, esta es otra que no he conseguido una imagen mejor, por más que he buscado. Está como muy desvaída, demasiado amarillenta. Bueno, es el astrónomo, en la que vemos aquí esta figura de un astrónomo con una bola del mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, y un astrolabio en el que, bueno, pues él está mirando y con sus libros estudiando un poco todo esto. Y bueno, pues tiene todos estos objetos, la vidriera, los libros, todo lo que él utilizaba como instrumentos, y vemos que es un joven con el cabello largo, con ese sombrero y con esa especie de vestimenta que lleva. Bueno, pues es una obra también impactante, ¿no? Me parece preciosa. Bueno, esta obra, bueno, ya sabéis que con los nazis pues se quedaron, y luego pasaba una cosa, que a Hitler le encantaba Vermeer. Y entonces había un hombre que imitaba muy bien a Vermeer, Hobecken, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, en cualquier caso, hizo un montón de Vermeer y Hitler los compró todos como auténticos. Bueno, esta también fue expoliada por los nazis y pertenecía a la familia Rothschild, los que eran judíos, y que, bueno, pues por fin se vio por un sello que tenía detrás, pues fue devuelta a la familia porque había sido robada por los nazis. Bueno, yo tengo una conferencia que algún día la voy a grabar y la colgaré, que es un poco sobre todas las falsedades en la pintura, ¿no? Falsificaciones, y hablo precisamente de este pintor que fue curiosísimo. Bueno, pues como vemos ahí está, con todos estos instrumentos que tiene reflejados en esa ventana, y aquí está, sí, es una imagen buena. Aquí vemos también su firma, arriba, ¿no? La veis, ¿no? Y la fecha. Hay muy pocas, como os decía, fechadas por él. Este es el geógrafo, o sea que son el astrónomo y el geógrafo, los temas que representa él en estas pinturas, que probablemente fueron encargo de alguien, y que podemos ver pues, con ese lujo de detalles que hace él, con esa que todo nos vuelve como protagonista, con esa iluminación que entra por esa ventana. Aquí os pongo un detalle, él está con el compás en la mano, con esa especie de pergamino que está señalando midiendo una serie de cosas, y esos azules prodigiosos con esas pinceladas pequeñitas que hace para hacer las luces. Bueno, pues estas de sus últimas obras también, La encajera. Fijaros también cómo hay aquí como una sencillez en lo que es el tema. Fijaros, porque es esta mujer que está trabajando en un encaje de bolillos con sus manos y muy metida en su faena, en su labor, nunca mejor dicho, que está trabajando de esa manera tan minuciosa para hacer ese trabajo, y cómo lo refleja él también aquí como en unas tintas casi planas, ¿no? Con ese colorido. Aquí no ha utilizado un fondo oscuro, sino que ha puesto un fondo muy claro, y del que sobresale con esas pinceladas bastante diluidas este cuadro tan precioso. Aquí os pongo un detalle, ¿sabes cómo es de bonito?
en el que podemos ver este trabajo de esta joven. Bueno, aquí, como os decía, la música y el vino, dos cosas muy importantes en la vida, en la que esta mujer está con este virginal de espaldas a la ventana y con ese cuadro de Cupido. Fijaros el cuadro, que tiene mucha gracia, y ahora vamos a ver, y luego un paisaje también, vemos que es fijaros hasta ahora no me había fijado que están también todos estos azulejos de Delft, los veis, ¿no? Que remataban así como en esas zonas de los zócalos. Bueno, está vestida de una manera lujosísima esta mujer, con sus perlas, con ese traje azul y esa seda blanca, que es algo bellísimo, ¿no? Como veis, el azul, aquí bien que se representa, ¿no? Está el azul, el blanco que utiliza, matizado, en fin, el medio amarillento, la seda, una belleza. Bueno, y esto es lo que os comentaba, este Cupido, que está basado un poco en esta pintura de César Van-der-Dingen, que era un Cupido que aquí lo vemos casi como con una pompa de cristal en este cuadro y su carcaj. Un poco, pues era un tema que gustaba mucho y que él lo pudo pues ver también en este tipo en esa pintura de Van-der-Dingen. Bueno, esta es la última pintura, porque ya estamos en esta última fase en la que él se ha vuelto más sintético al hacer todos estos trabajos, y aquí ha intentado hacer, digamos, un gran cuadro de historia, porque es una alegoría de la fe, entra dentro de esa categoría de historia, y podemos ver a una joven que es la fe, con un cuadro al fondo que, fijaros, es un cuadro de Jordaens, que os lo he puesto ahí, de este cuadro de este pintor que trabajaba junto con Rubens, y que está subida en esa especie de podio, también con una alfombra por encima, y bueno, pues es todo lo que nos fijamos también en ello, con la luz que entra por una ventana que no vemos, que está tapada por el cortinaje, es algo bellísimo, ¿no? Hay una serpiente en el suelo, no sé si la veis, con la manzana del pecado, que simboliza al pecado, como que huyera de la fe, ¿no? Un cáliz. Os decía que él se debió de volver católico al final de su vida. Bueno, él murió el 15 de diciembre de 1675 y está enterrado en esta iglesia, que es la iglesia vieja, la Oude Kerk de Delft, y en una tumba familiar que había comprado su suegra, María Tins, pero que, bueno, pues él me parece que vendió hasta, bueno, no sé, porque él también se arruinó, desgraciadamente, pero bueno, no de esa manera tan apoteósica como se había arruinado Rembrandt. Bueno, y este es el último cuadro que os pongo, pero que quiero aquí, he hecho una especie de recolección de cada pintor que hemos estudiado en este curso. Bueno, no os voy a mencionar cada uno, pero sería muy bonito que cada uno pudierais ver, hombre, los detalles, los cuadros enteros es más fácil, pero los detalles pues son más difíciles, pero sería muy bonito que pudierais ver y descubrir qué pintor está detrás de cada uno de estos cuadros. Bueno, es un ejercicio que os pongo ahora que estamos medio recluidos y que no podemos hacer muchas cosas. Pues mira, ver esta conferencia y luego ver un poco todos los pintores que hemos estudiado durante este curso, pues no estaría mal. Bueno, me despido de vosotros, ya sabéis, os mandaré dentro de poco una carta, bueno, un mensaje por email, en el que quiero ver a ver si estáis interesados en hacer el curso que os había dicho sobre el Greco, Domenikos Theotokopoulos, su obra y su vida. Bueno, que yo creo que tiene suficiente interés como para volver a él. Bueno, pues nada, os deseo que estéis todos muy bien y que os guste esta conferencia, y ya me diréis si os gusta este sistema. Bueno, lo sabré por los que os apuntéis a las conferencias al curso del Greco, que será el año que viene. Pues yo creo que empezaremos finales de febrero, no, finales de enero o febrero. Vamos a ver, porque entonces a lo mejor ya estamos vacunados. Bueno, lo digo un poco así de broma, ojalá todo esto vaya rápido y podamos hacer las conferencias en directo, que no así, porque algunos sí que me habéis dicho que tiene muchas ventajas hacerlo así, porque podéis ampliar en la tablet, si la veis en la tablet, los tamaños, y podéis volver para atrás, en fin, bueno, pues un poco
esas cosas que no se pueden hacer en directo. A mí, evidentemente, esto me cuesta mucho trabajo porque no estoy acostumbrada, me gusta teneros delante, me resulta muy frío con la pantalla del ordenador. Pero bueno, pues haremos lo que podamos y cuidaros mucho y os deseo pues muy buenas navidades si llegamos a ellas y sobre todo que estemos vacunados cuanto antes, porque creo que las vacunas están ya muy a punto y que son muy de fiar y muy buenas. No hay que tener esos miedos absurdos que tienen. Bueno, parece que me han contratado para hacer propaganda de la vacuna. Bueno, que nada, que os deseo mucha salud y que lo paséis muy bien, lo mejor posible, aunque sea así. Bueno, un abrazo para todos.